Esto pasó cuando yo era muy pequeño, segundo, tal vez tercer grado. Es curioso cómo funciona la memoria. Hay recuerdos que se desvanecen por completo, como si nunca hubieran existido, y luego están otros que permanecen intactos, congelados en el tiempo. Este es uno de esos. Había estado lloviendo todo el día. No era una lluvia tranquila, era intensa, constante, casi agresiva. Desde el salón de clases mirábamos por la ventana cómo el cielo se oscurecía cada vez más. El sonido de las gotas golpeando el techo de la escuela era tan fuerte que por momentos apenas se escuchaba a la maestra. Cuando mis padres me recogieron, la tormenta ya era violenta. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro sin descanso, pero parecía que el agua siempre ganaba. Esa noche tenían un evento importante, algo elegante, una cena formal o una recaudación de fondos, no lo recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo es que se suponía que volverían esa misma noche, pero la tormenta empeoró tanto que conducir de regreso se volvió peligroso. Decidieron quedarse a dormir en casa de unos amigos que vivían cerca del lugar del evento. Me llamaron al teléfono fijo. Todavía puedo escuchar la voz de mi madre, cargada de culpa, preguntándome si estaba bien. Yo estaba más que bien. Tenía la casa para mí solo. Antes de colgar, mi mamá me dio una lista de cosas que debía hacer antes de dormir. Cerrar todas las puertas con llave, revisar las ventanas, bajar las persianas, dejar al menos una luz encendida. Me pidió que no me quedara despierto hasta tarde. Colgué el teléfono con una sonrisa. Esa sensación de independencia era nueva para mí. Poder decidir qué comer, cuánto volumen ponerle al televisor e ignorar la hora. Me serví dulce sin medida. Me acomodé en el sofá y dejé que la luz azulada de la televisión llenara la sala. La lluvia golpeaba el techo con una fuerza constante. El sonido era casi hipnótico. Me dije que cumpliría la lista justo antes de irme a dormir. Tenía tiempo. Planeaba quedarme despierto toda la noche. Pero el azúcar tiene un límite. En algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté con frío. La televisión estaba negra. Había entrado en modo suspensión, lo que significaba que habían pasado al menos 3 horas. Me incorporé un poco y sentí cómo el aire de la casa me envolvía. No era simplemente fresco, era frío. Un frío extraño. Las casas se enfrían por la noche, eso lo sabía, pero esto era diferente. El cambio era demasiado brusco. Me acurruqué en el sofá intentando volver a dormir, pero entonces recordé la lista. Si algo salía mal y yo no había hecho lo que me pidieron, lo sabrían. Me levanté. La casa estaba silenciosa de una manera que no había notado antes. La lluvia seguía ahí, pero sonaba distante, amortiguada, como si las paredes la estuvieran conteniendo. Fui primero a la puerta principal. La cerré con llave. Después la puerta trasera, también cerrada. Recorrí la casa revisando cada ventana. Pasé los dedos por los marcos, asegurándome de que no hubiera corrientes de aire. Bajé las persianas una por una, encendí una lámpara pequeña en el pasillo. Todo estaba perfectamente asegurado, y aún así la casa seguía sintiéndose demasiado fría. Toqué el vidrio de varias ventanas para asegurarme de que no estuvieran abiertas. Estaban selladas. Pensé que quizá la tormenta había afectado la calefacción. Era la explicación más lógica. Subí las escaleras. Fue entonces cuando realmente escuché la tormenta. Mi habitación tenía una gran ventana exterior y desde allí la lluvia sonaba mucho más intensa. Las gotas golpeaban el vidrio como si intentaran atravesarlo. Cada cierto tiempo, un relámpago iluminaba todo, seguido por un trueno que hacía vibrar ligeramente las paredes. No le tenía miedo a las tormentas, pero esa noche algo se sentía distinto. Me metí en la cama. Intenté dormir. Entonces lo escuché. Un crujido. Suave, pero claro. Me quedé inmóvil. Esperé. Otro crujido. No era el sonido de la lluvia, no era el viento, era algo diferente, algo más cercano. Intenté convencerme de que era normal. Las casas hacen ruidos, la madera se expande y contrae con el frío. Eso debía ser. Pero mi habitación estaba completamente alfombrada. No había madera expuesta en el suelo. Me incorporé lentamente. Un relámpago iluminó la habitación por una fracción de segundo.
Todo parecía normal: el escritorio, la silla, la cómoda y el armario. La oscuridad regresó. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Pasó 1 minuto, quizá 2, otro relámpago, y entonces lo vi. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Antes estaba cerrada. Lo sabía con absoluta certeza. Yo siempre cerraba el armario antes de dormir. Siempre. No grité, no hablé, no pensé. Simplemente me levanté de la cama lo más silenciosamente que pude. El suelo alfombrado ayudó a que mis pasos no hicieran ruido. Cada paso hacia la puerta de mi habitación se sintió interminable. No volví a mirar el armario. No quería comprobar lo que ya sospechaba. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado. Salí. La cerré suavemente detrás de mí. Caminé hacia las escaleras, sin correr, sin hacer ruido, porque correr significaba aceptar que algo estaba detrás de mí. Y en ese momento, todavía no estaba listo para admitirlo. Bajé las escaleras intentando no hacer el más mínimo ruido. Cada escalón crujía bajo mi peso, aunque probablemente siempre lo habían hecho y yo nunca lo había notado. Esa noche todo parecía amplificado. Cada sonido tenía un significado. No miré hacia arriba. No quería ver si algo me seguía. Al llegar al primer piso, caminé directamente hacia el comedor. No lo pensé demasiado. Simplemente me metí debajo de la mesa grande de madera y me encogí lo más que pude. Y fue ahí, finalmente, cuando el miedo me alcanzó. Empecé a llorar en silencio. No eran sollozos fuertes, era un llanto contenido, tembloroso. Intentaba no hacer ruido, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. Había algo en mi habitación, en mi casa, y mis padres estaban demasiado lejos para ayudarme. No sé cuánto tiempo pasé debajo de esa mesa, tal vez minutos, tal vez más. El tiempo se deformó, se volvió espeso. Entonces lo escuché. Pasos. Venían desde arriba, lentos al principio, después más definidos. Bajaban las escaleras. No eran pasos normales. No sonaban como alguien caminando con cuidado, tampoco como alguien corriendo. Era irregular, como si quien fuera estuviera saltando torpemente de escalón en escalón, como si estuviera perdiendo el equilibrio, como si su cuerpo no respondiera del todo bien. Contuve la respiración. Sentía que incluso el sonido de mi corazón podía delatarme. Los pasos llegaron al final de la escalera. Silencio. Después, comenzaron a moverse por el primer piso. Podía escucharlos sobre el suelo. No caminaban recto. Se desplazaban de manera errática, tropezaban ligeramente, arrastraban algo, y entonces se acercaron al comedor. Cada paso era más fuerte, más cercano, hasta que los vi. Desde mi posición bajo la mesa solo podía ver hasta la altura de las rodillas. Primero aparecieron los pies, descalzos, luego las piernas. Estaban mojadas, cubiertas de barro. Tenían un tono amarillento bajo la luz tenue de la lámpara del pasillo. Había cortes por todas partes, como si esa persona hubiera atravesado un campo lleno de espinas o se hubiera arrastrado entre arbustos. No podía distinguir si era hombre o mujer. Las piernas estaban tan sucias y maltratadas que resultaban casi irreconocibles. Se tambaleaban. La persona parecía tener dificultad incluso para mantenerse en pie. El olor llegó segundos después. Humedad, tierra, algo más metálico. Entonces ocurrió algo que casi me hace perder el control. Dejó caer algo. El objeto golpeó el suelo con un sonido metálico seco y resonante. Una llave inglesa. El sonido fue ensordecedor en el silencio de la casa. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Si esa persona se agachaba para recogerla, me vería. Me quedé completamente inmóvil. Los pies no se movieron. La persona permaneció ahí, quieta. No recogió la herramienta. No habló. No respiró fuerte. Solo se quedó parada frente a la mesa.
Sentí que el tiempo se congelaba. Era como un enfrentamiento invisible. Yo debajo de la mesa, esa figura encima, ambos sabiendo quizá que el más mínimo movimiento lo cambiaría todo. Finalmente dio un paso, luego otro. Se alejó. Escuché cómo caminaba hacia la sala, después hacia la cocina. Sus movimientos eran caóticos, golpeaba cosas, tropezaba con muebles. Parecía no conocer la casa, parecía no estar completamente consciente. O tal vez sí lo estaba. Tal vez estaba disfrutando del miedo. No lo sé. Lo único que sé es que después de lo que se sintió como una eternidad, escuché la puerta principal abrirse. El viento y la lluvia irrumpieron brevemente en la casa. Luego la puerta se cerró. Silencio. No me moví. Me quedé bajo la mesa durante mucho tiempo después de eso. Parte de mí estaba paralizada por el miedo, pero otra parte estaba en estado de shock. Era demasiado para procesarlo. Finalmente, cuando el silencio se volvió absoluto, salí lentamente. La llave inglesa seguía en el suelo. La recogí. Estaba fría y húmeda. No sabía por qué lo hice. Tal vez no quería que mis padres la encontraran. Tal vez no quería pruebas físicas de que aquello había sido real. Revisé la puerta principal. Estaba cerrada, con llave. Eso es algo que nunca he podido explicar. Subí las escaleras lentamente. Mi habitación estaba tal como la dejé. El armario seguía entreabierto. No lo cerré. Me metí en la cama y en algún momento me quedé dormido. A la mañana siguiente todo parecía normal. Demasiado normal. La tormenta había pasado. El cielo estaba despejado. Mis padres llegaron temprano. Me preguntaron cómo había ido todo. Y mentí. Dije que todo había estado perfecto. Nunca mencioné el armario. Nunca mencioné los pasos. Nunca mencioné las piernas cubiertas de barro. Tenía miedo de meterme en problemas por no haber seguido la lista antes de quedarme dormido. Tenía miedo de que pensaran que lo había imaginado. Así que guardé el secreto. Años después, finalmente se los conté. No me creyeron al principio. Les tomó tiempo entender que no era una pesadilla. Mirando atrás, fue un error no decir nada en ese momento. Quizá la policía habría podido hacer algo. Quizá habrían encontrado a esa persona. Pero para cuando hablé, ya era demasiado tarde. Esa noche cambió algo en mí. Dormí con una luz encendida durante años. Desarrollé un miedo profundo a la oscuridad. Incluso ahora, siendo adulto, a veces reviso el armario antes de acostarme. Cierro las puertas 2 veces. Reviso las ventanas 3. No sé quién era esa persona. No sé cómo entró. No sé cómo salió. Lo único que sé es que estuvo en mi habitación. Y que si yo había reaccionado de otra manera, tal vez no estaría aquí contando esta historia. Desde esa noche aprendí algo que nunca he olvidado. Cierra las puertas por la noche. Tenía 15 años cuando pasó. Vivo con mis padres en una casa relativamente grande para solo 3 personas. Siempre ha sido una especie de broma familiar que la casa fue pensada para más hijos, pero simplemente nunca llegaron. Soy hija única. Esa noche era sábado, finales de mayo, uno de esos fines de semana previos al verano donde todo parece suspendido en una especie de espera. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo la lluvia. No era una tormenta eléctrica, no había relámpagos constantes ni truenos violentos. Era una lluvia densa, persistente, lo suficientemente fuerte como para que el sonido contra el techo no me dejara dormir. Tengo varios problemas médicos, ataques de pánico frecuentes, me desmayo con facilidad, a veces me cuesta respirar, y además necesito silencio absoluto para dormir. Ni siquiera un ventilador puedo tolerar. Cualquier sonido repetitivo me mantiene despierta. La lluvia no es relajante para mí, es invasiva. Esa noche lo intenté todo. Me acomodé de lado, me cubrí la cabeza con la almohada, intenté concentrarme en mi respiración. Nada funcionaba. Miré el reloj.
Ya era pasada la medianoche. Sabía que no iba a dormir pronto, así que hice lo que ya había hecho otras veces, salir a caminar bajo la lluvia. Mis padres siempre me lo permitieron porque vivimos en una zona residencial muy segura. Nuestra casa limita con un gran parque público, bien iluminado incluso de noche. Nunca había pasado nada extraño ahí. Siempre me sentí segura. Me puse una chaqueta impermeable, bajé las escaleras con cuidado para no despertar a nadie. No llevé paraguas, tampoco llevé mi teléfono. Sabía que si lo llevaba, terminaría mirando la pantalla y eso solo empeoraría el insomnio. Abrí la puerta y salí. El aire era frío, pero no insoportable. La lluvia me golpeaba la capucha suavemente. El parque estaba casi vacío. Las farolas proyectaban círculos de luz sobre el pavimento mojado. Había algo hermoso en ese silencio interrumpido solo por la lluvia. Los árboles se balanceaban suavemente. Las ramas brillaban bajo la luz artificial. El olor a tierra mojada llenaba el aire. Caminé durante unos 20 minutos. Y funcionó. Sentí el cansancio empezar a aparecer, ese peso agradable en los párpados. Decidí regresar a casa. Para volver, debía cruzar una parte del parque que conectaba con la calle principal frente a mi casa. Mientras caminaba por el sendero, miré hacia la carretera y vi algo. Había una figura oscura tendida en medio del asfalto. Al principio pensé que era una bolsa de basura, pero no, la forma era demasiado definida, demasiado humana. Era una persona. Estaba boca abajo. Mi estómago se contrajo de inmediato. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez había sido atropellada. Tal vez necesitaba ayuda urgente. No había otra razón para que alguien estuviera inmóvil bajo la lluvia en mitad de la calle. Mi instinto me dijo que siguiera caminando, que no me involucrara. Pero mis padres me criaron de otra manera. Si alguien necesita ayuda, ayudas. Respiré hondo y me acerqué. A medida que reducía la distancia, pude distinguir su ropa. Pantalones negros, una camisa de cuadros oscuros. No parecía la ropa adecuada para alguien que estuviera simplemente caminando bajo la lluvia. Parecía un hombre. Eso ya lo había asumido. Mientras me acercaba, noté algo extraño. El frío. De repente sentí que la lluvia, que antes era soportable, se volvía helada, como si la temperatura hubiera bajado bruscamente en cuestión de segundos. Seguí caminando. Entonces escuché un sonido, un chillido. Venía desde el interior del parque, detrás de mí. Me giré de inmediato. Mi corazón comenzó a latir con violencia. El sonido era difícil de describir. Parecía un aullido, pero no exactamente. No sonaba como un perro, tampoco como un coyote. Era algo más agudo, más irregular, como un animal herido. Miré hacia la línea de árboles. No vi nada. El sonido no se repitió. Intenté convencerme de que era algún animal asustado por la lluvia. Volví a mirar hacia la carretera, y fue ahí cuando todo cambió. La persona ya no estaba acostada, estaba sentada, perfectamente erguida, mirándome. Sentí que el mundo se redujo a un túnel estrecho, mi visión se nubló en los bordes, el sonido de la lluvia se volvió distante, amortiguado. Nos quedamos así mirándonos durante un segundo que se sintió eterno, y entonces se levantó. Se puso de pie con una rapidez antinatural y empezó a correr hacia mí. Tenía una sonrisa, no una sonrisa normal, era amplia, exagerada, descolocada, y en su mano brillaba algo metálico, un cuchillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y corrí. No pensé, solo corrí. Corrí sin mirar atrás. No pensé en nada. No analicé la situación. No intenté entender qué estaba pasando. Mi cuerpo simplemente entró en modo supervivencia. Escuché su voz detrás de mí. «Te voy a matar». Lo gritó con una claridad aterradora, como si fuera una promesa y no una amenaza vacía. El césped mojado hacía que cada paso fuera inestable. Resbalaba, perdía velocidad, sentía cómo mis zapatillas se hundían ligeramente en la tierra blanda. Pero si a mí me costaba correr, a él también debería. Eso era lo único que me daba una mínima esperanza. No quería llevarlo directamente hacia mi casa. No podía arriesgarme a que supiera dónde vivía. Así que en lugar de correr hacia la calle principal,
Me desvié hacia la zona más arbolada del parque, hacia la parte más oscura, la parte desde donde había escuchado aquel chillido extraño. No era la decisión más lógica, pero era la única que tenía. El sonido de sus pasos detrás de mí era irregular, pero rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. No sonaba como alguien cansado, sonaba como alguien impulsado por algo más fuerte que el cansancio, adrenalina o locura. El aire frío me quemaba los pulmones. Sentía el inicio de una hiperventilación, ese familiar cosquilleo en las manos que precedían mis ataques de pánico. No podía desmayarme, no ahora, no ahí. Me interné en la zona más densa del parque. Los árboles bloqueaban parte de la luz de las farolas. La lluvia era más tenue bajo el follaje, pero el suelo era aún más inestable. No miré atrás ni una sola vez. Parte de mí sabía que si lo veía demasiado cerca, perdería el control. Seguí corriendo hasta que mis piernas empezaron a fallar, hasta que el dolor en el pecho se volvió insoportable, hasta que el sabor metálico de la sangre subió por mi garganta. Entonces, casi por instinto, me lancé detrás de un árbol grueso y me agaché. Intenté controlar mi respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Escuché. Solo lluvia, solo viento, solo mi propio corazón golpeando con violencia dentro de mi pecho. Me asomé ligeramente. No vi a nadie. No escuché pasos. No escuché su voz. Nada. No sabía si me había perdido de vista o si simplemente estaba esperando. Esa incertidumbre era peor que cualquier confirmación. Me quedé ahí, escondida, al menos 20 minutos, quizá más. El tiempo dejó de tener sentido. El frío empezó a filtrarse bajo mi chaqueta. Estaba empapada. Temblaba, aunque no sabía si era por la temperatura o por el shock. Finalmente decidí moverme. No podía quedarme ahí toda la noche. Salí con cuidado de detrás del árbol y comencé a caminar en dirección contraria a mi casa. Tomé un rodeo amplio por la parte trasera del parque, un camino más largo que desembocaba varias calles más allá de donde vivía. Caminé rápido pero sin correr, intentando no llamar la atención, girando la cabeza constantemente. Nadie me seguía, al menos, nadie visible. Cuando finalmente vi mi casa a lo lejos, sentí algo cercano al alivio, pero no fue completo. Me apresuré hacia la puerta, entré y la cerré con llave inmediatamente. Subí las escaleras en silencio y me encerré en mi habitación. Me dejé caer sobre la cama todavía empapada. No lloré, no grité. Simplemente me quedé mirando el techo intentando entender lo que acababa de pasar. No dormí esa noche, ni la siguiente. Durante semanas, cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa, esa expresión torcida, ese cuchillo brillando bajo la luz de la lluvia. Pero lo que más me perturbaba no era la persecución, era el chillido. Ese sonido extraño que había escuchado justo antes de que se levantara del asfalto. No sonaba humano, no sonaba como algo que perteneciera al parque. A veces intento convencerme de que fue una coincidencia, que escuché a un animal herido, que él también escuchó ese sonido, se distrajo, me vio y decidió hacer lo que hizo. Otras veces pienso algo diferente. Pienso que el sonido y él estaban conectados. Y esa idea es la que realmente me quita el sueño. Nunca llamé a la policía. Nunca se lo conté a mis padres de inmediato. Les dije que me había asustado un poco caminando sola bajo la lluvia, pero no entré en detalles. No quería que me prohibieran salir. No quería que convirtieran mi casa en una prisión por miedo a que me pasara algo. Con el tiempo, el parque volvió a parecer normal, pero yo no. Dejé de caminar sola de noche. Incluso ahora, años después, cada vez que llueve fuerte y escucho las gotas golpeando el techo, mi cuerpo recuerda antes que mi mente. Recuerda correr. Recuerda esa voz. Recuerda esa sonrisa. He intentado darle una explicación racional. Quizá era alguien bajo los efectos de drogas, quizá alguien inestable mentalmente, quizá simplemente un hombre peligroso que vio una oportunidad. Hay gente así en el mundo, pero lo que nunca he podido explicar es por qué estaba acostado en medio de la calle, bajo la lluvia, esperando. Porque ahora, con el tiempo y la distancia, esa es la parte que más sentido tiene. No estaba herido, no estaba inconsciente, estaba esperando a que alguien se acercara.
Y esa noche, esa persona fui yo. Todavía vivo en la misma casa. El parque sigue ahí. Las farolas siguen iluminando el sendero. Y cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar mirar el asfalto, esperando no volver a ver una figura oscura tendida bajo la lluvia, esperando no volver a escuchar ese chillido en la oscuridad, porque ahora sé algo que antes no sabía. Hay momentos en la vida en los que estás a segundos de que todo termine, y no lo sabes, hasta que corres. Tenía 29 años cuando ocurrió. Siempre he sido una persona que necesita escapar del ruido del mundo para poder pensar con claridad. No hablo solo del ruido literal, sino del ruido mental, las expectativas, las conversaciones pendientes, las emociones que se acumulan sin resolverse. Una de las pocas cosas que realmente me ayudan a despejar la cabeza es acampar, pero no en campings organizados ni parques nacionales llenos de gente. Hablo de lugares remotos, sitios donde puedes pasar días sin ver a otra persona, donde el silencio es tan profundo que casi se vuelve incómodo. Crecí en el norte de California y con los años aprendí a encontrar esos pequeños rincones olvidados, caminos de tierra que no aparecen en los mapas, curvas del río a las que solo se llega si sabes exactamente por dónde desviarte. Esta historia ocurrió hace unos meses, poco después de una ruptura bastante dura. No fue una separación tranquila, fue de esas que te dejan con la sensación de haber perdido el suelo bajo los pies. Sentía que necesitaba estar sola, de verdad sola. Así que un día simplemente cargué mi camioneta, no hice un plan detallado, metí lo básico: tienda, comida, agua, linterna, saco de dormir, un libro, y conduje. Mi destino era un lugar junto a un río que había encontrado tiempo atrás por casualidad. No era un campamento oficial, no había señales, solo un tramo del río que hacía una curva suave, con árboles densos a ambos lados y una pequeña explanada donde se podía montar una tienda. Llegué por la tarde, pero apenas giré hacia el camino de tierra que llevaba al sendero, sentí algo en el estómago. Había 2 camionetas estacionadas cerca de la entrada, una gris, una blanca. Me detuve. Miré alrededor. No vi a nadie. El lugar seguía siendo silencioso, pero el simple hecho de saber que había otras personas allí me incomodó. No había conducido tantas horas para compartir el espacio con desconocidos. Por un momento pensé en dar la vuelta y buscar otro sitio, pero me dije que el río era largo, que probablemente esas personas estarían lo suficientemente lejos como para no cruzarnos. Así que estacioné y continué a pie. Caminé unos 15 minutos río abajo antes de verlos. 2 hombres pescando. Encajaban perfectamente con la imagen que cualquiera tendría en la cabeza. Barbas espesas, cuerpos robustos, botas pesadas, pero algo en su postura me llamó la atención. No parecían concentrados en la pesca. Cuando me acerqué un poco más, uno de ellos se giró de golpe. Rápidamente cubrió algo con su chaqueta y me dedicó una sonrisa extraña, forzada. Al pasar junto a ellos, habló. Dijo algo como que estaban disparando a latas y que no querían asustarme. Asentí con la cabeza y seguí caminando sin decir una palabra. No fue lo que dijo lo que me inquietó, fue cómo lo dijo. Demasiado rápido, demasiado nervioso, como si hubiera preparado la excusa antes de que yo llegara. Intenté quitarle importancia. La gente que vive o pasa mucho tiempo en zonas rurales no siempre es socialmente hábil. Me repetí eso varias veces mientras seguía caminando. Encontré un lugar un poco más adelante donde los árboles eran más densos y el sendero desaparecía de la vista. No era perfecto, pero estaba lo suficientemente apartado como para sentir que tenía mi propio espacio. Monté la tienda, saqué un libro. Intenté relajarme. Poco después comenzó a lloviznar. Nada fuerte, solo una lluvia suave que acompañaba el sonido constante del río. Me puse la chaqueta y seguí leyendo, dejando que el ambiente me envolviera. Más tarde caminé hasta las rocas junto al agua para sentarme un rato a pensar.
Mirar el río siempre me ha ayudado a ordenar ideas. Fue entonces cuando lo vi, al otro lado del agua. Era uno de los hombres de antes, el que me había hablado. Estaba solo. Me vio casi de inmediato y levantó la mano para saludar. Dudé unos segundos, pero terminé devolviéndole el gesto. Pensé que ignorarlo sería más extraño. Me gritó desde la otra orilla preguntándome mi nombre. No sé por qué, pero respondí sin pensar. Le dije mi nombre real. Se quedó en silencio unos segundos después de oírlo, luego sacó algo de su bolsillo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero no lo era. Era una cámara desechable. La levantó y me tomó una foto. El clic fue perfectamente audible, incluso con el sonido del río. No dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se alejó caminando río arriba como si no hubiera hecho nada de lo normal. Me quedé ahí, completamente inmóvil. Una sensación de incomodidad profunda empezó a crecer en mi pecho. No era miedo inmediato, era algo más sutil, una alarma interna que se encendía lentamente. Volví a mi campamento y decidí que me quedaría allí el resto de la noche. No quería volver a cruzarme con nadie. Cuando cayó el sol, me metí en la tienda y me acosté. La lluvia seguía cayendo suavemente. El sonido del río llenaba el aire. Intenté dormir, pero mi mente no cooperaba. Pensaba en la ruptura, en conversaciones que no habían terminado bien, en cosas que habría dicho distinto, en todo lo que había salido mal. No sé cuánto tiempo estuve así, escuchando el agua y la lluvia, hasta que empecé a oír algo más. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Entre la lluvia y el río, cualquier sonido puede distorsionarse. El bosque amplifica cosas que no están ahí. Me quedé inmóvil dentro del saco, conteniendo la respiración. Ahí estaba otra vez. Un crujido, muy leve, como una pisada cuidadosa sobre ramas húmedas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero intenté racionalizarlo. Podía ser un ciervo, un mapache. El bosque estaba lleno de vida nocturna. Entonces lo escuché más cerca. No era el sonido ligero y errático de un animal pequeño. Era el peso de alguien que intenta no hacer ruido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me incorporé despacio y apagué la linterna que había dejado encendida dentro de la tienda. No quería que desde fuera pudieran ver mi silueta. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Y entonces una sombra cruzó la tela de la tienda. Una silueta humana. Estaba tan cerca que podía distinguir el contorno de la cabeza y los hombros proyectados por la escasa luz de la luna. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. La figura no hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, escuchando, esperando. Mi respiración era tan fuerte que pensé que podía oírse desde afuera. Intenté hacerla más lenta, más silenciosa. La sombra se movió lentamente alrededor de la tienda. Una vuelta completa. Después otra. No eran pasos al azar. Era alguien inspeccionando. En ese momento entendí algo que me heló por dentro. Quien estuviera ahí sabía exactamente dónde estaba mi tienda. No estaba pasando por casualidad. Había venido hasta mí. Recordé la cámara. Recordé la foto. Recordé cómo dijo mi nombre. El sonido se detuvo detrás de la tienda. Ya no podía ver la sombra. Y entonces escuché el roce de una mano sobre la tela. Lento, arrastrándose suavemente por el nylon mojado. Fue tan sutil que casi parecía una caricia. Ahí se rompió algo dentro de mí. No podía quedarme esperando a que decidieran entrar. Con movimientos lo más silenciosos posible, alcancé el spray de oso que tenía junto a la mochila. Lo había traído por precaución, como siempre, pero jamás pensé que lo usaría contra una persona. La mano volvió a rozar la tienda, esta vez con un poco más de presión. El cierre vibró ligeramente. Eso fue suficiente. Abrí el cierre de golpe y salí disparada hacia la sombra rociando el spray sin dudar. El grito fue inmediato, agudo, sorprendido. La figura cayó hacia atrás, tosiendo y maldiciendo. Era él, el hombre de la cámara. Su rostro se contorsionaba por el dolor mientras intentaba cubrirse los ojos. El olor químico del spray llenó el aire.
Pero no estaba solo. Escuché pasos corriendo desde la oscuridad. El segundo hombre emergió entre los árboles. No gritaba, no hablaba, solo corría hacia mí. No pensé. Corrí hacia el río. La lluvia había hecho que el terreno estuviera resbaladizo. Mis botas patinaban en el barro, pero no me detuve. Escuchaba sus pisadas detrás de mí. Llegué a la orilla y sin mirar atrás me metí en el agua. El frío fue brutal. Me cortó la respiración. El río no era profundo, pero la corriente era fuerte. Crucé como pude, tropezando con las piedras, sintiendo cómo el agua me empujaba. Al llegar al otro lado, me giré. El segundo hombre se había detenido en la orilla. No entró al agua. Se quedó ahí, mirándome. La distancia, la oscuridad y la lluvia lo convertían casi en una silueta sin rostro. Durante unos segundos, ninguno se movió. Yo, empapada, temblando, él, quieto. Entonces habló. Mi nombre. Lo dijo despacio, con una calma que me atravesó el pecho. Después dio media vuelta y desapareció entre los árboles. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizada. Finalmente reaccioné y corrí río abajo siguiendo la corriente hasta encontrar un punto donde el terreno subía al sendero principal. Tardé casi 1 hora en regresar a la camioneta. No volví por mi tienda, no volví por mis cosas. Conduje hasta el pueblo más cercano sin mirar atrás. Al día siguiente regresé con un agente del sheriff. Mi campamento estaba vacío. Mi tienda seguía ahí, pero había algo diferente. Sobre la entrada, colgando del cierre, estaba la cámara desechable. La misma. La recogió con guantes. La llevamos para revelar las fotos. Había varias imágenes del bosque, del río, de árboles, y luego aparecían las mías. Yo sentada leyendo, yo caminando por la orilla, yo montando la tienda, fotos tomadas desde lejos, desde ángulos ocultos. La última imagen me dejó sin aire. Era de esa misma noche, yo dentro de la tienda, a través de la tela iluminada desde afuera, mi silueta perfectamente visible. La foto fue tomada antes de que escuchara los pasos, antes de que la sombra apareciera, antes de que yo supiera que alguien estaba ahí. Nunca los encontraron. Las camionetas ya no estaban cuando volvimos. No había registros de placas. Nada. A veces pienso en esa noche cuando cierro los ojos, en cómo la soledad que buscaba casi me cuesta algo que no podría recuperar. Y todavía en ocasiones, cuando escucho lluvia cayendo de noche, me parece oír pasos que no pertenecen al bosque, pasos que avanzan despacio, con paciencia, esperando.